Compañeros de la Mesa de Unidad Sindical que se hayan acercado a nuestra universidad. Y la verdad que desde la comisión directiva de ADIUMPA creíamos que era conveniente poder trasladar una clase pública, porque muchas veces nos da la sensación como que vivimos puertas adentro y que somos pocos muchas veces los que en realidad acompañamos en el reclamo no solamente de nuestro sector, sino también en esta unidad de acción con todos los trabajadores de nuestra provincia. Y es justamente allí la responsabilidad que tenemos claramente como universitarios, de saber que estuvimos en una universidad pública, que estamos en una universidad pública y que tenemos que ser capaces de devolverle a la sociedad justamente lo que ella aportó para que pudiésemos nosotros tener un título universitario, independientemente de la profesión. Lo más importante tiene que ver claramente con mirar al otro y con pensar en que el otro es mi vecino y que también sufre muchas consecuencias y más aún de las que nosotros podemos pasar frente a un aula. Entonces nos parecía también, sobre todo por nuestros estudiantes, porque también formamos a partir de estas clases y justamente para que también tengan claro por qué luchamos los docentes universitarios. No solamente es solidarizarnos en la cuestión de clase con todos los trabajadores, sino también decir que venimos de una lucha que viene hace años, no es a partir del 10 de diciembre. ADIUMPA dentro de CONADO Histórica siempre hemos estado en una misma línea. Acá no es si gobierna el kirchnerismo, el menemismo, el del arruismo o nos gobierna hoy el macrismo. El tema está que nos alejamos de los gobiernos en la medida que se alejen de la realidad y de las necesidades y la defensa del salario de los trabajadores. No solo de los trabajadores del país, de los trabajadores universitarios. Por lo tanto, CONADO Histórica siempre tuvimos esa autonomía de poder definir en nuestras asambleas de base hacia dónde queremos ir por un salario más justo, por una dignidad, pero por sobre todas las cosas, la dignidad de la universidad pública. En estos tiempos, cuando se pone incluso en juego el tema si va a haber o no ingreso irrestricto o la gratuidad de la universidad pública, es allí donde CONADO Histórica, ADIUMPA y todas las asociaciones y todos los docentes levantamos la bandera y marchamos para decirles que esas discusiones que fueron de los 90 no las queremos hoy en la Universidad Argentina. No es tiempo para pensar en que el hijo del obrero y del trabajador no puedan venir y tener una titulación en esta universidad. Nosotros tenemos dos cuestiones fundamentales. Una es el salario. Claramente, venimos prácticamente del 2014 con una paritaria que se nos impusieron en momentos de inflación y en momentos, digamos, complejos también del país de no crecimiento, de una paritaria de 16 meses, que de las 6 federaciones, 5 aceptaron a la baja del salario del docente. Y eso nos llevó a que las paritarias del año 2015 llegáramos no a poder negociar paritarias después de lo que se pasa con la docencia obligatoria, febrero-marzo, sino que nos han llevado prácticamente a una paritaria nacional junio-julio. Y es así que en este tiempo, con una inflación superior a más del 30%, desde el mes, diría yo, de mayo del año pasado a la fecha, más la devaluación, nos encontramos con salarios que en realidad rozan los indicadores de pobreza y de marginalidad al día. A esa situación, claramente, CONADO Histórica definió un plan de lucha, y ese plan de lucha tiene que ver con solicitar el adelantamiento de nuestra paritaria, y para eso iniciamos un paro. Y en segundo lugar, también tiene que ver con poder lograr no solamente un salario digno, sino también esto que de pronto el mismo gobierno planteó, jerarquizar al docente. Pero evidentemente esto no llega a la universidad todavía.
Y es así que, bueno, no quiero abundar en todos los porcentajes que claramente Karina planteó de lo que nos habían hecho como un ofrecimiento, luego un retroceso, y mañana tenemos una paritaria nacional donde aparentemente nos estarían ofreciendo un 18% con una apertura posible en el mes de octubre. Es decir, cualquier porcentaje de esa naturaleza sigue siendo insuficiente para los docentes, porque estamos hablando del valor de un cargo testigo que hoy llega a 5.200 pesos con zona. Entonces, esto también tiene que ver con el creer que a veces la docencia es solamente un sacerdocio o es una vocación. Y en realidad, nosotros creemos que el trabajo del docente tiene que ser oneroso, bien remunerado, para ser jerarquizado, si es que le queremos dar a la educación pública un lugar privilegiado. Eso por un lado. El segundo punto que nosotros tenemos como universitarios es la aplicación del convenio colectivo de trabajo. Ustedes saben, los docentes universitarios hace 20 años que estamos en la calle reclamando por un convenio colectivo. ¿Qué es un convenio colectivo? Primero, es una bisagra en la vida de un trabajador. ¿Por qué? Porque se cambia la relación de las decisiones unilaterales que genera, en este caso, el administrador o el patrono, como queramos llamarle, para convertirse en bilateral. Es decir, todas las decisiones que se toman en materia laboral se hacen entre dos. Trabajador por un lado, ¿sí?, y empleador por el otro. Por el otro, el trabajo del docente universitario, a partir de ser convencional y bilateral, es de carácter oneroso. Es decir, que quien ingresa a la universidad pública viene a trabajar por una remuneración, capítulo 5, artículo 25 del convenio colectivo de trabajo. Estuvimos 4 años, y en esos 4 años que trabajamos convenio colectivo, tuve la oportunidad de ser la secretaria general de Conado Histórica. Y cada letra que escribimos de ese convenio colectivo sabíamos qué queríamos decir. Y en ese convenio colectivo de trabajo queríamos decir que el docente universitario no trabaja gratis. Queríamos decir que se terminaban los contratados, que iniciábamos una carrera académica a partir del primer escalón, que es el auxiliar. Eso es lo que nosotros quisimos decir en el convenio. Y dijimos en el artículo 6 del capítulo 1 del convenio colectivo que el docente es ordinario o extraordinario, que lo excepcional es ser interino o interino suplente, pero nunca pusimos en el convenio colectivo que un docente podía ser adscripto, que podía ser ad honorem. Esa no fue la realidad de 6 federaciones universitarias que representamos a 150.000 docentes universitarios. No buscamos un convenio colectivo a la baja de los docentes universitarios, sino justamente lo que buscamos fue lograr o buscar la jerarquización del docente. Y fuimos la única federación universitaria que cuando el año pasado, antes de julio, del 1 de julio, a través del 1246/15, decreto que homologó nuestro convenio colectivo de trabajo, y se nos quiso modificar en la jerarquización docente, fuimos la única federación que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le dijimos al gobierno: nosotros no firmamos, porque ese 5% que está previsto lo queremos todos los años por 5 años para jerarquizar a los docentes. Las otras federaciones firmaron, y son ellos mismos ahora los que, después de 12 años de no hacer un paro, están en la calle resistiendo, y son ellos los mismos que firmaron a la baja de los docentes universitarios los que hoy están pidiendo jerarquización docente cuando sacaron el 5% anual. Esta es un poco la realidad de los docentes universitarios, que a mí me parecía importante poder traerlo. Yo había preparado también algo relacionado al presupuesto provincial, pero quedó tan claro en cada una de las exposiciones de nuestros compañeros, porque justamente, miren, cuando uno analiza el presupuesto provincial global,
se da, digamos, en la mirada general nos dice claramente que no ha cambiado la política, la misma política que se trajo del nivel nacional, donde se priorizan ciertos trabajos públicos para ciertos entes públicos. En la Nación era a través del Ministerio de Planificación. Grandes sumas incorporadas a vialidad. Todo lo que tiene que ver con ruta, movimiento de tierra, etc. Y sabemos para quiénes. A nivel provincial, la mayor inversión en trabajo público lo van a tener en el presupuesto 2016 dos organismos, Vialidad por un lado y el IDUC por el otro. No solamente piensen en quiénes dirigen, sino cuánto dinero van a manejar y para quiénes. Y después queda muy claro la prioridad del presupuesto provincial cuando se le asigna la distribución a gente sobre la cantidad, digamos, de presupuesto asignado personal. Y acá lo dijeron los compañeros. En la prioridad 1, obviamente, está la justicia. La segunda prioridad la obtiene educación. La educación en salarios, no en inversión. No en inversión. La tercera, miren, yo lo estuve analizando, es la legislatura. O sea, el gasto burocrático y político va por encima de las prioridades, por ejemplo, en seguridad, que está en cuarto lugar, en salud en quinto lugar, y una cuestión que llama poderosamente la atención es el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando ustedes analizan la relación entre lo que puede ganar un trabajador de desarrollo social, es prácticamente relacionado con el primero de 1 a 3 veces la diferencia. Y no es una cuestión de islas salariales ni nada de eso, en realidad es una cuestión de que justamente no se le ha dado prioridad a los compañeros que representan ATE. Cuando uno analiza la cantidad de compañeros, por ejemplo, que están representados como trabajadores en maestranza, son 3.560 de acuerdo al presupuesto. Autoridades superiores 1.725, y uno dice, ¿qué se prioriza? O cuando analizamos, por ejemplo, con respecto a la distribución en el Consejo Provincial de Educación en bienes de uso, y es prácticamente el quinto lugar, ¿no?, de prioridad. Es decir, el presupuesto, en realidad, de la provincia o de una nación, lo que nos tiene que permitir claramente como ciudadanos es saber cómo se distribuye la riqueza de un país o de una provincia. ¿Qué parte de ese presupuesto nos toca a nosotros? Y cuando aquí se habló de educación, de salud sobre todo, queda claramente definido que en cuanto hace a todos los gastos, por ejemplo, que va a tener salud, está en tercer lugar. Es decir, los que menos tienen van a tener menos participación en el presupuesto que seguridad, por ejemplo, o que incluso algunos otros entes o cuentas especiales. Y eso verdaderamente nos llama la atención. Y otra cuestión que llama es que el mensaje que presenta nuestra gobernadora, yo digo nuestra porque en definitiva más allá, digamos, es de todos, legal o no, pero es así. Cuando se presenta el mensaje hay una cuestión interesante. Primero plantea de que es un Estado que tiene que generar transparencia en el gasto. Cuestión que esto nosotros no lo vemos, porque como mesa de unidad sindical hemos pedido claramente que nos muestren o nos digan, digamos, cómo está conformada la CUT, digamos la cuenta única del Tesoro, o cómo está conformado el Fondo Unificado de las Cuentas Oficiales, ¿sí? Eso por un lado. Y el segundo dice de que ha tenido en cuenta para elaborar el presupuesto 2016 claramente todos aquellos contextos macroeconómicos nacionales y el digamos, contexto internacional. Si tomó el macro contexto nacional, tomó como análisis el presupuesto nacional. ¿Saben cómo hizo Kicillof el presupuesto nacional? Dijo: Argentina va a tener un crecimiento del 3% para el 2016. Argentina va a tener un dólar de 10,4. Y dijo que íbamos a tener, además
del crecimiento, una inflación del 14,5%. Por lo tanto, con esos tres datos, este presupuesto en realidad es un dibujo. Nada más que eso quería compartir para poder dejar abierto el debate.